todos, bienvenidos a otro episodio de Teología Pública. Mi nombre es Benjamín, estoy con mi amigo Raimundo y además tenemos hoy un invitado de honor. Tenemos a mi papá, Paco Jiménez. Y para los que no lo conozcan, pues mi papá ha servido en el ministerio pastoral por ¿cuánto tiempo? 40 años. Entonces, pues es un gusto y un privilegio tenerlo aquí y hoy vamos a platicar sobre el liderazgo, sobre el liderazgo de la iglesia y específicamente sobre el liderazgo plural, o a lo mejor algunos dirían la pluralidad de ancianos. También vamos a hablar sobre cómo entrenar a los líderes, cómo establecer la pluralidad en una iglesia. Y a lo mejor como para comenzar les voy a platicar una historia. Cuando yo estaba en México, fui a un instituto bíblico que permanecerá anónimo y uno de mis profesores, él pensaba que las iglesias deberían de tener únicamente un pastor. Incluso una analogía que él utilizó, él dijo que un cuerpo con muchas cabezas es un monstruo, y a eso se refería de que no puedes tener muchos líderes en un cuerpo, cada cuerpo debe tener una cabeza. Entonces, pues que yo al momento pues no tuve una buena respuesta, simplemente me quedé callado, pero no sé, a lo mejor tú tendrías una respuesta a eso. Pues sería la respuesta es la Biblia, y es precisamente lo que vamos a tocar hoy. Hoy vamos a tocar el liderazgo plural en la iglesia y el entrenamiento para lograrlo. Y bueno, pues hay varias preguntas que están relacionadas con el comentario pues de este maestro, ¿verdad? La primera: ¿es bíblico el gobierno singular, es decir, un solo pastor en la iglesia local? Y la mayoría de las iglesias cristianas tiene ese tipo de gobierno y lo ha tenido durante siglos y lo sigue teniendo, ¿verdad? Entonces, otra pregunta contrastante con esta sería: ¿es bíblico el gobierno plural, es decir, de varios ancianos, pastores o obispos en la iglesia? Que de paso, anciano, obispo, pastor son términos intercambiables que se usan para la misma función. Y otra tercera pregunta: ¿es un mandato bíblico entrenar varones para que sirvan y dirijan en la iglesia? ¿Es un mandato bíblico o es opcional? Si se puede, lo hacemos, y si no se puede, lo hacemos. Bueno, estas preguntas se contestarán a medida que estamos desarrollando esta exposición, esta meditación. Sí. Sí, yo creo que esas preguntas son buenas porque, como lo menciona usted, Paco, hay iglesias, existen iglesias donde solo existe el pastor. Y tal vez usted está escuchando donde usted asiste a una iglesia donde nomás el pastor es el único líder de la iglesia. Y yo diría que de una forma el tener un líder en la iglesia es eficiente, efficient, ¿cómo se dice efficient, Benja? Eficiente, porque nomás hay una persona en cual tiene que tomar la decisión, no tienes que aprobar con un comité, no hay que aprobar con la congregación, o sea, tomas decisiones más rápidas. Pero la pregunta es, si la iglesia pertenece a Cristo, ¿acaso la Biblia nos dice qué es lo que Cristo desea para la iglesia? ¿Sí? O sea, sabemos que la iglesia es una familia, es una comunidad nueva que está establecida. Lo vemos un poco en el Antiguo Testamento, pero se establece en Hechos y en las epístolas de los apóstoles. Pero aún en esas escrituras se menciona el orden, ¿sí? La estructura de la iglesia. Entonces, así esa respuesta que usted dio, Paco, ahí al monstruo que se mencionó, es muy buena, de decir, bueno, ¿qué dice la Biblia? O sea, ¿acaso la Biblia nos da dirección a eso? Yo creo que esto es algo muy, muy importante y valioso, ¿no? Para el creyente decir, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de la estructura? ¿Y acaso habrá un pastor o varios pastores ancianos? ¿Cómo se desarrolla este tema? Sí, pues entonces, ¿qué dice la Biblia? Bien, bien.
Entonces vamos a ver la base bíblica para el gobierno plural y para el entrenamiento de hombres para que formen este gobierno. Primero, en el Antiguo Testamento se usa para el liderazgo ancianos y se refiere a los líderes del Antiguo Testamento. Aparece el término ancianos para referirse a los que gobernaban al pueblo más de 100 veces, más de 100 veces. Un ejemplo claro sería Moisés. Parece que Moisés aprendió este liderazgo para el pueblo por Jetro, perdón, su suegro, sacerdote de Madián. ¿Se acuerdan de Éxodo 18, 13 a 23? Ustedes lo pueden checar en casa y van a ver que Moisés estaba gastando, se estaba matando por atender a todo el pueblo de Israel que ya habían salido de Egipto y venían a consultarle. Entonces Jetro vio y le dijo que no era correcto eso que estaba haciendo, que estaba haciendo mal, que tenía que establecer unos ayudantes, un liderazgo que le iban precisamente a ayudar a hacer lo que él hacía. Entonces Moisés fue lo que hizo y ahí es donde se ve el liderazgo plural. Y luego ya más tarde se ve, bueno, estoy dando nada más dos ejemplos, ese y el de Ruth. En Ruth 4 del 1 al 4, ustedes se acuerdan que vos pues quería casarse con Ruth, pero había un familiar que era el que tenía el derecho para eso, pero también este familiar era el dueño de los terrenos del familiar de Noemí. Entonces, para lograr vos poderse casarse con ella y tener la herencia pues ahora sí que del esposo de Ruth, entonces tuvo que llamar a los ancianos y los ancianos eran 10 aproximadamente, tuvieron que deliberar para que ya se concretara esto precisamente. Eso sería para el Antiguo Testamento a grandes rasgos. No sé si hay pregunta o comentario aquí. Yo a lo mejor diría, no me acuerdo específicamente en qué episodio es, pero creo que es ahí mismo cuando Jetro le dice a Moisés que nombre ancianos. Y no es ahí cuando llama, creo que llamó a 70 o 72, no me acuerdo, y unos se quedaron en sus tiendas, no vinieron al campamento, otros sí vinieron y el Espíritu Santo cayó sobre ellos, también el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban ahí en la tienda. Pero bueno, el punto de todo esto es que yo ahí veo como incluso hasta es algo práctico, ¿no? O sea, la pluralidad de ancianos es algo práctico en el sentido de que como decías tú, ¿no? O sea, Moisés ya se estaba matando ahí en el liderazgo, Sí. Ya no podía más, y es la sabiduría de Dios, el hecho de que podamos compartir el liderazgo, podamos compartir la carga del liderazgo. Sí. Sí, y precisamente eso se ve en el liderazgo singular hoy en día, de que el pastor quiere hacer todo y hace todo y se gasta bastante. He sabido de pastores que por tanta presión que han tenido del ministerio, pues han terminado en una especie de centros de rehabilitación para ayuda psicológica. Entonces, sí es el riesgo que hay que un solo hombre quiera hacer toda la carga de la iglesia. Sí. 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 Tengo más comentarios, pero quiero esperarme hasta que lleguemos al Nuevo Testamento, porque yo creo que esos serían más revelantes ahí. Pero sí me gusta, o sea, vemos el principio, ¿no? De una pluralidad de líderes, aún en el Antiguo Testamento, aún
con el pueblo de Dios, ¿no? Específicamente, una pluralidad. Entonces vemos el principio ahí, entonces después nos brincamos al Nuevo Testamento y empezamos a ver más plantificado el concepto, ¿no? Sí, sí. Sí. Por ejemplo, en los evangelios, Jesús repartió su autoridad y su trabajo a varios hombres que él entrenó para eso. Por ejemplo, los 12 apóstoles los mandó a las aldeas a predicar el evangelio del reino y les dio el respaldo de señales y milagros. Mm. Y más tarde tomó a 70 que hicieron lo mismo. Los mandó para predicar el reino de Cristo y para servir a la gente de ahí y haciendo milagros. Es muy probable que los 12 le hayan ayudado a entrenar a esos 70 después. Entonces ese sería el ejemplo clásico o el ejemplo contundente de que Jesús sí tuvo un liderazgo plural, repartió un liderazgo plural. En los hechos, también Pablo, al plantar iglesias, por ejemplo, en Hechos 14, 21 a 23, dejaba establecido en ellas un gobierno plural de ancianos. Y también se ve en Timoteo, primera Timoteo y segunda, y se ve en Tito. Pablo, bueno, para formar iglesias, plantó ancianos. Y Ujú. para remendar iglesias que con el paso del tiempo se estaban echando a perder, porque vinieron los falsos maestros y varios vientos negativos soplaron, entonces Pablo va a remendar dos iglesias, la de Éfeso y la de Creta, y las iglesias de Creta. Entonces deja a Timoteo y a Tito para formar otra vez ancianos, Sí, Entonces ahí se vería, ¿verdad? sí. Que sí empieza esa pluralidad y ese gobierno de ancianos. Sí, versículo clave aquí, usted mencionó la iglesia en Creta, pero Tito, capítulo 1, versículo 5, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te manda. Entonces, así es como está estableciendo las iglesias, es designando ancianos que gobiernen, y hay ancianos plural, ¿no? Como dice usted, Sí, no Yo, singular. yo una pregunta que tendría, que me imagino que a lo mejor personas que están viendo el video se harán, es ah, cuando estamos hablando de ancianos, eh, ¿se refiere a que había ancianos plural en cada iglesia o que había ancianos plural en cada ciudad? ¿Sí me explico? Porque a lo mejor alguien podría decir, bueno, es que dijo ancianos en Creta, entonces quiere decir que había distintas iglesias en Creta o había distintos grupos de iglesias en Creta y a lo mejor ahí era un anciano por iglesia local. ¿Me explico? ¿Qué dirías tú a esa pregunta? este, en Hechos 14, 23 dice que estableció ancianos en cada iglesia. En cada iglesia dice que estableció ancianos. Y en Santiago 5 dice que si alguno está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia. Entonces sí se refiere a una iglesia local. En Tito, pues sí dice establecieses ancianos en cada ciudad. Entonces, al parecer, si se sigue con ese patrón de Hechos 14, 23 y Santiago, parece que era una iglesia por ciudad y había varios ancianos en la misma iglesia. Entonces parece que sí se está refiriendo a la pluralidad de ancianos en una sola iglesia y no un anciano en cada iglesia de la ciudad. Sí, buen comentario, Sí, porque es un debate de muchos.
o es Sí, un argumento para tratar de defender el liderazgo singular del pastor solamente? sí, muy buena pregunta. Sí. Yo creo, a lo mejor algo que agregaría ahí, no sé si tengas más de pasajes del Nuevo Testamento, si seguimos avanzando, pero a lo mejor un comentario que yo agregaría ahí como una diferencia práctica es que cuando pienso en los dones del Espíritu, eh, la enseñanza sobre los dones no muestra que una sola persona tiene todos los dones, ¿no? O sea, vemos en 1 Corintios 12, donde hay diferentes dones que se le dan a cada quien. En Efesios 4 vemos que hay como 5 o 4 dones claves, Sí, pero no da la indicación de que es una sola persona, ¿no? O no, sea, y creo que un problema con una singularidad de pastor, cuando hay un solo pastor, es que a veces como que se espera que un solo pastor tenga todos los dones, que sí. un solo pastor sea evangelista, administrador, exhortador, maestro, Consejero, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no veo eso como a la luz yo no veo eso que sea consistente con lo que dice la palabra. Entonces, como te digo, a lo mejor una inferencia práctica sería, bueno, si necesitamos todos esos dones, pero una sola persona no tiene todos los dones, entonces necesitamos una pluralidad de líderes. sí. Sí, ¿y qué le diría usted a alguien que asiste a una iglesia donde solo hay un pastor? O sea, ¿acaso habrá una circunstancia donde un pastor de una iglesia sea apropiado o nunca es lo correcto? ¿Cómo aconsejaría usted a alguien si está, qué preguntas le haría? O sea, ¿qué cosas debería tener una persona en mente si asiste a una iglesia donde dice, "Pues, es que mi iglesia nomás tiene un pastor, o sea, no hay pluralidad"? ¿Qué cosas le comentaría o le preguntaría? Y a lo mejor si le puedo agregar a la pregunta, Sí. también, ¿qué le dirías a un pastor Mm, que es único pastor en su iglesia que está viendo este video? sí, Pues es una pregunta, la verdad, difícil, porque depende del tipo de persona que está yendo a esa iglesia. Si es una persona que tiene cierta influencia, cierto testimonio, pues yo le aconsejaría que hablara con el pastor y le enseñara lo que la Biblia dice acerca de la pluralidad, y de lo que dijo Benjamín, pues es bastante bueno, porque no, un solo pastor no tiene todos los dones. Y entonces entre varios pastores ya tienen los dones. Yo creo que por eso precisamente también fue la pluralidad, porque Dios sabía que una sola persona no podía tener todos, y entonces entre varios lo iban a tener. Por eso es importante. Pues sí, sí sería bueno decirle al pastor que revisara lo que la Biblia enseña. Y sí. bueno, si de momento no hay respuesta para la pluralidad, pues orar y a ver si encuentra una iglesia que tenga pluralidad. Por favor, no me vayan a malentender Sí. que quiero sacar gente de las iglesias, para nada, pero lo Ujú. único es que sí debe de buscar uno una iglesia de sana doctrina, que te lleven bien, y la pluralidad ya sería parte de la sana doctrina. Bueno, pero eso ya lo veremos después. Y a Una, lo mejor otra cosa que yo agregaría ahí es que, o sea, sí es complicado y para nada queremos decirles que dejen su iglesia, no queremos causar división. Lo ideal sería que pudieran tener una conversación buena con el pastor, con el anciano y platicar sobre esto. Pero a lo mejor yo otra cosa que diría es, yo luego me imagino que hay pastores que sí quisieran tener pluralidad de ancianos, pero no hay en su iglesia, no hay candidatos. Los hombres de la iglesia no están, eh, eh, no están buscando crecer. Entonces, yo diría, si tú eres un hombre, si tú eres varón, no eres anciano de tu iglesia y no estás por lo menos viendo las calificaciones que se encuentran en Tito, en Primera de Timoteo, eh,
y no estás aspirando a tener esas calificaciones, vayas o no vayas a ser anciano, yo creo que no, pues no estás tomándote la vida cristiana en serio. O sea, estas calificaciones de pastor para los ancianos son cosas que idealmente todas las personas en la iglesia deberían de tener, todas las personas que son creyentes. Entonces, digamos, para resumirlo, si estás en una iglesia donde solamente hay un pastor y ves que no hay nadie más que pueda calificar para ser pastor, pues entonces, ¿por qué no te pones las pilas y empiezas a trabajar duro para cumplir con esas calificaciones? No digo que ya inmediatamente te vayan a ser anciano, pero por lo menos hazte disponible para cuando se necesite. Sí. Yo, por ejemplo, pienso en varios ejemplos donde es una iglesia recién plantada, ¿sí? Donde se mandó un anciano pastor con un grupo de creyentes, pero apenas, tiene 8 o 9 años de plantadas y apenas están estableciendo ancianos, ¿sí? Entonces, el deseo siempre fue de tener una pluralidad, pero toma tiempo a veces. Entonces, esas son las preguntas que yo le haría al pastor, es decir, ¿acaso hay el deseo de tener ancianos? Y simplemente no se ha dado a cabo o no hay. Ahora, yo estoy diciendo que esa es la manera correcta de plantar una iglesia. Yo creo que si una iglesia planta otra iglesia en otro lugar, sería bueno que esa iglesia pensara en decir, vamos a mandar un grupo de creyentes y un grupo pequeño de ancianos que ya se establecen, o sea, establecer la estructura bíblica ahí, pero no siempre se da a cabo así, ¿no? O sea, no. Cada situación, circunstancia es distinta. Pero esas serían preguntas. O sea, no haría yo el pastor y decir, aquí la iglesia es falsa doctrina, porque tal vez el deseo del pastor es, nosotros queremos, nuestro deseo es tener pluralidad, pero ahorita no se ha dado a cabo. Sí. ¿Hay algún patrón bíblico que se pueda seguir para establecer la pluralidad? Sí, en Hechos 14, 21 a 23 se podría ver un patrón que ahorita lo voy a explicar, complementándolo con otras citas bíblicas, y ahí podríamos decir que este patrón es como para fundar una iglesia de cero y llevar a esta iglesia al gobierno plural de ancianos. Y yo diría que 1 Timoteo y Tito 1 es como un patrón para una iglesia ya establecida que olvidó el gobierno de ancianos, que lo dejó. Es triste porque en Éfeso había gobierno de ancianos y en Creta parece que también había gobierno de ancianos, pero con el paso del tiempo, por la entrada de falsos maestros y desorden en la iglesia, se sentaron los ancianos, como pasa en muchos lugares. Entonces, contestando también la pregunta de Ray, pues es de ánimo entonces decirle al pastor, hermano, ¿está usted todavía a tiempo de corregir un error práctico que había y lo puede corregir con Timoteo y Tito? Porque como bien dijiste, Pablo le dijo a Tito, por esta causa te dejé en Creta para corregir lo deficiente o completar lo que hace falta. Sí. Y establecieras ancianos. Todo lo deficiente no solo eran los falsos maestros y la mundanalidad en Creta, sino también era que faltaba el liderazgo. No había liderazgo. Bien. O sea, entonces, para ponerlo a lo mejor de una forma, pues, aguda, una forma que a lo mejor que duela un poquito, porque que sea un dolor santo, una iglesia que no tiene pluralidad de ancianos es una iglesia deficiente. Pues tú lo has dicho. Y no lo has dicho tú, lo dijo Tito. Sí. Lo dijo Pablo a Tito. Sí. Sí, y entonces, Aquí ya está el patrón. Sí. Bueno, pues a ver, platícanos más. Les voy a dar una línea de cuál sería el patrón para ancianos, establecer la pluralidad en la iglesia. En Hechos 14, 21 a 23. 14, 21 anunciaban el evangelio, Pablo y Bernabé, desde cero. Ya había una pluralidad en los que estaban fundando la iglesia, Pablo y Bernabé, y a veces Pablo tenía otros colaboradores, Timoteo, Tito, Epafras, etcétera, etcétera. Entonces, número 1, anunciar el evangelio. Número 2, 14, 21, discipular.
a los que les anuncian el Evangelio, que de hecho eso ya está incluido en Mateo 28. Jesús mandó evangelizar, pero dijo ir a hacer discípulos. Entonces ya va integrado el discipulado y el Evangelio. Y punto 3 sería en 14:22, fortalecía los ánimos, literal son las almas de los discípulos, exhortándolos a permanecer en la fe a pesar de la persecución. Aquí yo le llamaría a la mejor consejería, porque con la consejería es como fortaleces y exhortas a los hermanos. Y yo aquí implementaría 2 Timoteo 2:2, fueron o debían ser entrenados con la doctrina de los apóstoles. Es que con Pablo así lo estamos viendo muy rápido, pero sin duda ya se empezaron a entrenar no solo a su discipulado normal, sino a un discipulado más profundo para liderar la iglesia. Y luego en 1 Timoteo 3, Tito 1, parece que se revisó o más tarde se hizo cuáles eran las cualidades espirituales de estos hombres que podían ser ancianos, porque los ancianos no se eligen así, no fue una votación de Pablo, ni fue nada más un señalamiento con el dedo, o sea, sí lo señaló, pero porque parece que ellos ya tenían, primero eran cristianos, porque se les anunció el Evangelio, segundo se les discipuló, se les aconsejó, iban creciendo y ya se veían las cualidades que creo que ustedes más tarde las van a tocar, y luego ya por fin en Hechos 14:23, el paso 6 sería, se les designa ancianos, designa ancianos, y la palabra original es constituyeron, señalaron, establecieron y pusieron ancianos, y ahora sí lo que se decía hace rato, eh, en cada iglesia, en Tito, en cada ciudad, en Santiago 5:14, los ancianos de la iglesia, no dice los ancianos de las iglesias, los ancianos de la iglesia. Bueno, pues ¿cómo ven? No, muy bien, muy bien. Sí, o sea, vamos a ver las cualidades de los ancianos, pero me gusta mucho esa línea que usted presentó ahí de evangelizar, del discipulado profundo y asignar a los ancianos. Y tal vez una pregunta que le daría a usted ahí con eso de asignar a los ancianos es, ¿quién los asigna? ¿Quién determina que estos sean los ancianos? Porque una cosa que cuando lees Primera de Timoteo, a ver las cualidades de los ancianos, esas cualidades no es un esquema de entrenamiento, o sea, lo podemos usar No, como un esquema de entrenamiento, pero son cualidades que deben estar presentes ya, ¿sí? O sea, sí, es decir, vas a identificar a líderes de la iglesia que tengan estas cualidades ya, no los vas a entrenar de esta forma. O sea, podemos usarlo como un esquema de entrenamiento, pero eso no es el mandato ahí de Pablo, sino que los encuentras ya así. Pero entonces, ¿qué consejería daría de asignar ancianos? O sea, ¿qué método? O sea, ¿qué diría usted a eso? a ver, ¿tú vas a hablar? No, tú. Ah, pues parece por lo que estamos viendo que fueron Pablo y Bernabé que llevaron todo este proceso, y luego vemos a Timoteo y a Tito que era parte de su trabajo. Entonces parece que por decirlo así, los misioneros o los que ya son los líderes de la iglesia son los que lo hacen, pero no tenemos que brincar los principios bíblicos. Primero, en Hechos 6, por ejemplo, en Hechos 6, cuando se van a poner a hombres a servir las mesas de las viudas, que más tarde parece que son los diáconos, hay un patrón que ayuda. Los apóstoles que gobernaban las iglesias dicen las características o cualidades de estos futuros diáconos, y entonces le piden a la iglesia que vea quiénes tienen estas características. Entonces, siguiendo este patrón,
los mismos líderes que los están estableciendo, al final ya para presentarlos pueden preguntar a la iglesia cómo ven estos hermanos. Incluso hay hasta formatos de preguntas de donde se ven las cualidades de los líderes, se le dan a la esposa, se le dan a los hijos mayores, incluso algunos se han atrevido a darlas con cautela a la gente que los conoce de afuera, del trabajo, por ejemplo, porque acuérdense que tenga buen testimonio de los de afuera es una cualidad. Y entonces ya se auxilia uno ahí y no es tanto votación ni es una imposición del actual liderazgo, porque eso tristemente es lo que ha sucedido para nombrar ancianos. Es una imposición a veces o es una votación que nada más es por simpatía, sobre todo en el gobierno de iglesias congregacionalistas, la sesión de negocios, la votación, es un lío ahí tremendo. Entre paréntesis, eh, los que son miembros de la iglesia a veces ni van a la iglesia, pero el día que va a haber sesión de negocios, ahí van todos. Y ahí votan hasta los más carnales, o incluso que a lo mejor ni cristianos sean algunos. Sí. Bueno, perdón. No, está bien. Yo, a lo mejor otra cosa que agregaría ahí, vemos que Pablo, con su autoridad apostólica, le dice a Timoteo y a Tito, les da instrucciones sobre cómo seleccionar ancianos o las calificaciones de los ancianos. Entonces yo a lo mejor pienso que si tú eres pastor de una iglesia y no tienes otros ancianos, es una iglesia así, solita, autónoma, individual, pero estás convencido de la necesidad de seleccionar ancianos, creo que lo que se dijo ahorita es muy importante, ¿no? Como de involucrar a la iglesia, o sea, si la iglesia, asumiendo que son creyentes, que tienen al Espíritu Santo, pues van a tener cierto discernimiento. No quiere decir que la iglesia va a tomar la decisión final, pero por lo menos la iglesia va a poder reconocer hermanos que cumplen las calificaciones. Y otra cosa que yo diría es, obviamente ya no hay apóstoles hoy en día, pero todavía tenemos esa línea de autoridad apostólica. Entonces yo diría que sería bueno buscar una iglesia de sana doctrina, una iglesia ya sea local o una iglesia más o menos cerca, una iglesia de sana doctrina, que tú mismo les puedas decir, hermano, quiero, o hermanos, porque van a tener una pluralidad de ancianos, que les digas, hermanos, siento la necesidad de nombrar más ancianos en mi iglesia, por favor me pueden ayudar. Sí. Y ellos te pueden ir como entrenando, coachando, te pueden ayudar para que tú mismo puedas liderar a tu iglesia hacia la pluralidad de ancianos. Eso creo que tú mismo someterte al pues no necesariamente al liderazgo, ¿verdad? Porque cada iglesia debería ser autónoma, pero someterte a la, no sé, a la mentoría o sí al liderazgo de otros hermanos que están firmes en la fe, que están enseñando la enseñanza apostólica, etcétera. Creo que eso eso también puede ayudar bastante. Sí, bastante. Sí, ese fue un comentario. Como venga. Paco, usted aventó un término que tal vez acaso aquellos que nos están escuchando no conocen el término congregacionalistas. ¿A qué se refiere a eso? O sea, ¿no son todas iglesias congregaciones o nomás por aquellos que tal vez no conozcan esos términos? Bueno, a lo mejor no estoy empleando bien el término congregacionalista. A lo que me quise referir es que esa iglesia no está gobernada por la pluralidad, sí está gobernada por un pastor, pero al mismo tiempo está gobernada por cada miembro de la iglesia. Con lo que hablé de sesión de negocios que se usan en algunas de estas iglesias, las decisiones más importantes no las toma la pluralidad de ancianos que se supone que son hombres maduros, que ya tienen la capacidad y recurren al Señor para tomar las decisiones,
Entonces, es un grupo de personas las que lo hace. Ese a lo mejor sería otro tema, ver Sí, los diferentes tipos de gobierno que hay, sí, pero eso sería más que nada el punto por sí. qué lo mencioné. Sí, no, y yo creo que ese es el punto importante, o sea, de no, o sea, estamos hablando aquí contra un solo pastor, uno que gobierne todo. Ese es como un extremo, sí, que hay que estar consciente. El otro extremo es como dice usted, es decir, donde la congregación, y puede haber pluralidad de ancianos, pero no están dirigiendo la iglesia, sí, es nomás la idea popular de la congregación sin el liderazgo de los ancianos. Entonces ese es como el otro extremo y Sí, hay que encontrar ahí lo que se ve en la Biblia, que los ancianos son los que están pastoreando las ovejas, sí, dirigiendo la iglesia, pero la iglesia está involucrada también. Entonces hay esa involucración. Entonces, tal vez, por ejemplo, en nuestra iglesia cuando ah, estamos orando sobre agregar un hermano hacia el grupo de ancianos, nos lo presentamos a la iglesia. Decimos, hermanos, vamos a tomar el siguiente mes. Si ustedes tienen un comentario, un pensamiento, este es el hermano en el cual estamos orando, les pedimos que unan a nosotros a orar sobre esta persona y su familia al tomar esta decisión. Estamos buscando la dirección de Dios. Y si alguien tiene un comentario, dénoslo saber a los ancianos. Entonces estás involucrando ya en la iglesia sí. ahí para firmar la dirección de los ancianos, pero está el liderazgo, sí, de los ancianos. Es un ejemplo, ¿no? Bueno, De no ignoramos a la congregación tampoco. sí, muy buen ejemplo. Bueno, pues ya entonces tratando de contestar algunas preguntas del principio. Hay una evidencia muy fuerte del gobierno de la iglesia por ancianos y no por un solo pastor. Bueno, ya mencionamos varias citas, Hechos 14:23, Tito 1:5, Santiago 1:14 a 15. ¿Ustedes recuerdan otras citas donde se ve el gobierno plural en la iglesia? Sí, yo creo que primera Timoteo y Tito son los principales Sí, que se me vienen a la mente. Tal vez primera de Pedro 5 sí, también entre los ancianos, está hablando de los ancianos ahí de la iglesia local. sí. um, Son los que se me vienen a la mente. Sí, pues son las citas clásicas, son las citas básicas. Primero de Pedro 5 es muy importante porque dice, Pedro, ruego a los ancianos de la iglesia, yo anciano juntamente con ellos. Y algunos Ujú. pueden pensar que se está refiriendo a anciano en edad, pero no, se está refiriendo a anciano en liderazgo. Sí, Y el apóstol se está bajando, se está haciendo humilde y se está poniendo al nivel de los mismos ancianos de Asia. Entonces, eso es muy fuerte. Hechos 20 también, cuando Pablo desde Mileto hizo llamar a los ancianos de la iglesia, no de las iglesias, de la iglesia. Entonces, sí hay una evidencia muy, muy fuerte de la pluralidad. Y bueno, por otro lado, eh, no vemos así bíblicamente y fuertemente el liderazgo de un solo pastor. No lo vemos así que como ahorita estamos viendo el liderazgo de los ancianos, obispos y pastores, contundentemente, no vemos el liderazgo de un solo pastor. Por ejemplo, sí se menciona pastores, pero se menciona en forma plural. En Hechos 4 dice que el Señor estableció pastores y maestros, aparte de la lista de los profetas, los apóstoles, etcétera, evangelistas, dice que puso pastores y maestros. Y ahí parece que se puede referir a los dones que deben de tener los ancianos, o se puede referir a la actividad que deben de ejercitar los ancianos y los obispos, que es la de pastorear. Y también en Primera de Pedro 5, cuando se dice que Jesús es el supremo pastor y se dice que Jesús es el príncipe de los pastores.
Entonces sí se mencionan a los varones de la iglesia como pastores, pero hay una pluralidad, no habla de un solo pastor. Entonces parece que lo clave fue la pluralidad. ¿Dónde se ve una singularidad nada más en la Biblia? ¿Dónde se ve una singularidad, aunque no se diga el nombre del pastor? ¿Dónde se ve que en realidad esa singularidad es muy problemática para la iglesia de Asia? ¿Se acuerdan? No. No. A ver, dinos. Diótrefes. ¿Diótrefes? Diótrefes, un líder en Asia que amaba el primer lugar, que no recibía a Juan, que no recibía las visitas que mandaba Juan. Y Juan sí lo reprende muy fuerte y dice que va a ir y lo va a enfrentar porque está parloteando. Entonces, ¿qué hizo Diótrefes? Tomó el control de la iglesia. No digo que todos los pastores únicos vayan a ser Diótrefes, pero es la tentación que tienen, porque como no tienen a quien darle cuentas, no tienen un grupo de ancianos a quien darle cuentas, ellos dicen que le dan cuentas a Jesucristo, pero tú lo sabes, lo puedes comprobar, y entonces ellos ya empiezan a crecer, se empiezan a ensoberbecer también, y la gente como los ve muy activos en todo, los ve en el púlpito, los ve en el aula, en algunas iglesias hasta el pastor hace el aseo de la iglesia, los ven visitando, los ven haciendo tanto que entonces ya la misma iglesia los reconoce como unos superhombres, unos superlíderes y los puede llevar a su ruina. Entonces ese sería parte del problema. Wow, ese es un ejemplo fuerte, eso se encuentra, aquellos que están escuchando, se encuentra en Tercera de Juan, versículo 9. Muy buena referencia ahí de un ejemplo de lo que Juan dice que va a ir a traer atención a lo que está sucediendo ahí, ¿no? Entonces es muy buen ejemplo de, aún ahí más, un poquito más indirectamente diciendo eso no es como debe de ser, ¿sí? Sí. Sí, en primera de Juan, perdón, tercera de Juan, versículo 9 dice, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Sí, eso está importantísimo lo que estabas comentando aquí, papá. Tristemente, el ministerio se puede también hacer un ídolo. Se puede idolatrar al ministerio, se puede, pues también idolatrar a uno mismo, ¿no? Ser ególatra. Y parece que este era el caso de Diótrefes, parece que esto puede ser el caso de muchos pastores. Y no quiere decir que si ya tienes una pluralidad de ancianos, ya eres inmune a estas tentaciones, pero es una estructura que ayuda, que te protege en contra de estas tentaciones porque te das cuenta de que la iglesia no depende de ti. La iglesia no es tu iglesia, es la iglesia de Cristo. A lo mejor regresando a la ilustración de este profesor, un cuerpo con muchas cabezas es un monstruo, diría, sí, tiene razón, pero la única cabeza del cuerpo es Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo y todos los demás que somos ancianos, pastores, somos trabajamos bajo la cabeza que es Cristo. Entonces, a final de cuentas, Él no nos necesita para liderar a su iglesia. Por su gracia nos permite hacerlo, pero no nos necesita. Entonces, es bueno tener un equipo de líderes, es bueno tener hermanos que a veces están en desacuerdo contigo, ¿verdad? Porque si estás en una iglesia donde tú eres el único pastor y nadie puede estar en desacuerdo contigo, pues ya te volviste Diótrefes. A lo mejor ya le podemos inventar un nuevo término aquí, el síndrome de Diótrefes. Hermanos, tengan cuidado de que no los haya ya agarrado el síndrome de Diótrefes. Exacto, muy bien dicho. Bueno. Miren, 1 Pedro 5, está muy claro este pasaje, uno, para la pluralidad,
Y dos, para la forma en que la pluralidad debe de gobernar la iglesia, y yo añadiría lo que dice Benjamín, para no caer en el síndrome de Diótrefes, o Ujú. sea, para no ser un pastor que se envanezca o que se dañe, porque no solo se puede envanecer, sino se puede dañar por tanto trabajo que tiene. Todo lo leo, primera de Pedro 5. 1. Por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, no por ganancias deshonestas, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el pastor supremo, ustedes recibirán la corona inmarcesible que jamás se marchitará, es decir, la corona de gloria. Entonces, ¿cómo ayuda este pasaje para no caer en el síndrome de Diótrefes o en el envanecimiento de un solo pastor? Primero, no trabajar por obligación, que no amas a la iglesia y nada más trabajas por obligación, Mm, lo debes de hacer voluntariamente. ujú. No pastorear por la avaricia, por querer más dinero, como está ocurriendo en iglesias que se han desviado bastante hoy, sobre todo los de la doctrina de la prosperidad. Entonces, no caer en la avaricia, sino tener deseos sinceros de servir. La otra, no tener el señorío, sino ser buen ejemplo de humildad. Y estas cosas positivas se van a lograr con la pluralidad, porque así no vas a tener señorío, porque consultas a los demás ancianos, no puedes tomar tú la decisión única porque consultas a los demás. La avaricia, pues los otros ancianos te pueden exhortar si te ven que estás cayendo en la avaricia. Cualquier otro pecado te pueden exhortar. Luego la iglesia tiene miedo de exhortar al pastor, no le quiere exhortar, le tiene miedo completamente, y por eso es bueno que haya una pluralidad. Creo que este pasaje protege bastante Mm. ese envanecimiento. No sé qué opinas. No, sí, yo creo que está en lo correcto ahí. Y ese último pensamiento ahí de un miedo a exhortar al pastor, am, podría ser como un síntoma, ¿no? De algo no saludable, una cultura en la iglesia, de la estructura de la iglesia no saludable, donde uno no puede venir al pastor a exhortar. Y aún como menciona, la pluralidad de los ancianos, entre uno y el otro también exhortarse, y no tener ese miedo entre ancianos. Por ejemplo, nosotros en nuestra reunión de ancianos siempre tenemos al comienzo am, un par de minutos para decir, hay algo que tenemos que hablar entre nosotros, de cada uno de nosotros, si acaso algo que dijimos, am, algo que algo que nos está trayendo atención, es decir, ¿cómo te está yendo aquí? O te veo, sí, o sea, es cada reunión partimos un par de minutos para hacernos esa pregunta, si acaso hay algo que tenemos que compartir acerca de unos u otros. Y a veces sí salen, decir, sabes que yo he notado esto. Y ahí ves la madurez, ¿no? De los ancianos al decir, gracias por comentármelo, no era mi intención, o sabes que he estado muy estresado, tal vez no reaccioné bien como debería ser en ese momento, discúlpame. Aunque sea algo humillante, ah, admiras más, ¿no? Al anciano al decir, wow, um, qué Sí, humilde y qué obrero de Dios, ¿no? O sea, siervo de Dios, de que no hay que tenerle miedo a exhortar a bien. unos a otros, como Muy dice usted. bueno eso, la verdad, muy bueno, y gracias a Dios que se está dando eso. Bien, vamos a terminar buscando.
Segunda de Timoteo 2:2, el verso clave que hemos usado o que hemos tratado de usar para este mensaje. 1 Timoteo 2:2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces también de enseñar a otros. Aquí entonces se vería eh, cómo entrenar a los que primero Dios pueden formar el liderazgo plural. Primero dice, lo que has oído de mí, le dice Pablo a Timoteo, que ha oído el consejo de Dios, la doctrina apostólica, la sana doctrina, el evangelio correcto, el evangelio del reino, no alterado. Y luego dice, lo oíste en presencia de muchos testigos. Entonces, ahí lo bonito fue que Timoteo empezó a aprender de Pablo con el modelo hebreo, no con el modelo griego de nada más tener información, como ponerte un embudo en la cabeza y darte la información. No, Pablo llevó a Timoteo que lo acompañara a todos los lugares que iba y todas las enseñanzas que tenía y las exhortaciones, igual que Jesús. Jesús llevó a los discípulos a que vieran cómo sacaba demonios, a que vieran cómo predicaba, y luego Jesús mismo les mandó que ellos hicieran ese trabajo, y es lo que nos está faltando el día de hoy. Estamos dando un modelo muy teórico y tenemos que dar un modelo práctico. Luego dicen carga y es un imperativo. Este es el trabajo de los líderes de la iglesia. Muchos líderes pastores ya se volvieron administradores o se volvieron nada más predicadores sin visitar y no están haciendo la tarea de formar más líderes. Por eso es el problema de tener un liderazgo de un solo hombre. Entonces dicen carga, entonces es un imperativo para ustedes. Ustedes tienen que encargar y formar más líderes. Y entonces si no se hace, si no se responde a este llamado, la iglesia se va a dañar. La iglesia se va a dañar y no vas a tener mucha autoridad en que mandes otras cosas porque tú mismo estás violando un mandato de no entrenar gente. Entonces, ¿cómo te van a hacer caso cuando les digas atiende a tu esposa y a tus hijos? ¿Cuándo, cómo te van a hacer caso de cómo se llama, pues de liderarlo si no están viendo el ejemplo? Además, otro riesgo que hay cuando eres un líder único, puedes dar malos consejos. Y yo creo que servidores como yo y otros ya de muchos años, sí ha quedado en nuestra mente y en nuestra conciencia que llegamos a dar un mal consejo. ¿Y por qué dimos el mal consejo? No solo por una deficiencia espiritual, sino porque no teníamos ancianos, no teníamos otros líderes a quien preguntarles y nos creíamos autosuficientes. Luego dice hombres fieles, y es claro, está hablando de varones, no de mujeres. Tito 3, 1 Timoteo 3, Tito 1 habla de ancianos, obispos, no de ancianas ni de obispas. Es hombres fieles, parece que ya tuvieron entonces un discipulado y ya tienen las características que decía Ray, las cualidades espirituales. Ahora ya nada más les van a capacitar para enseñar a otros. Sí. Les van a dar una instrucción bíblica. No, la instrucción bíblica no es una junta nada más de una lluvia de ideas que todos opinan, o como en algunas iglesias que ya cualquiera se puede levantar y dar cierta enseñanza y no se revisa si estudiaron su Biblia. Y por eso en muchas iglesias donde la participación es abierta de algunos varones, se dicen, con perdón de ustedes, muchos disparates. Se habla herejías a veces. Herejías y se habla de la ignorancia que uno tiene. Entonces debe uno de entrenar. El púlpito no se le puede soltar a cualquiera. El púlpito es para personas que son creyentes, que ya fueron discipulados, que están siendo entrenados.
si fueron un seminario, qué padre, pero si no, el mismo liderazgo los entrena para que puedan predicar, contestan preguntas, les enseñan cómo preparar mensajes. Ya mencioné, hay práctica de acompañarte a visitar al enfermo, a visitar al preso, a tantas cosas que hay, y así es como uno aprende. De paso, yo creo que yo así aprendí el servicio. El hermano que me habló de Cristo me llevaba a todos lados a evangelizar, a pastorear, a todos lados. Y gracias a Dios eso me ayudó bastante, como no tienen idea, porque vi cómo lo hacía él y lo empecé a hacer. Y yo también lo hice con algunos de las iglesias que he estado y eso les ayudó bastante. Entonces, que sean capaces de enseñar a otros, tuvieron un entrenamiento y bueno, pues que tengan el don de la enseñanza. Pero si por el momento no tienen el don de la enseñanza, las características de Tito y de Timoteo es apto para enseñar y que conozca bien la palabra para que refute a los que contradicen. Mm. Entonces, bueno, pues hay ventajas de entrenar y hay desventajas de no entrenar. Y es más bíblico la pluralidad que la singularidad. Muchas gracias. ¿Qué opinas ahí, Me Ray? obligaron a aterrizar. ¿Tienes preguntas? No, yo Hubo creo, bastante información, pero ¿tienes algo ahí alguna pregunta o comentario? no, yo creo, tal vez un comentario, y no, no desacuerdo, estoy de acuerdo, pero el comentario de no podemos soltarle el púlpito a cualquier persona, sino que hay que haber un discipulado profundo para preparar hombres que vengan y prediquen la palabra, pero a la misma vez puede caer si, por ejemplo, hay una pluralidad de ancianos o de pastores, o ancianos pastores, y nomás uno es el predicador principal. ah, Cae la tentación, yo la entiendo, cae la tentación de decir, de aferrarse al púlpito, decir, no lo voy a soltar. Y yo diría a esa persona que un síntoma de tu ministerio es de que te estás reproduciendo. O sea, es un síntoma que tu ministerio al Señor está creciendo, no tal vez en números, pero en el discipulado, es de que estás empezando a ver otros varones, otros hombres que vienen y empiezan a predicar. Les enseñas, te juntas con él después de su predicación. Es algo que debe traerte más emoción, no aferrarnos tantos al púlpito, de decir, no, no, yo no voy a soltar, este es mi llamado y yo no suelto el púlpito a nadie. Ah, ah, eh, Hay otros peligros ahí, sí, ¿no? De encontrar nuestra identidad con el acto de servir, donde nuestra identidad es en Cristo, pero o sea, hay un balance, simplemente lo que estoy Sí, diciendo, es de que no podemos soltárselo a nadie, pero hay que buscar a personas, entrenar a varones y soltárselos a ellos con el entendimiento de que te voy a discipular, te voy a sí, enseñar a predicar la palabra. Bien. Sí, a lo mejor yo veo como dos extremos ahí que hay que sí, tener cuidado. Un extremo sería lo que dices tú, ¿no, Ray? O sea, yo no le suelto el púlpito a nadie y nadie puede predicar. Yo soy el pastor y nadie más puede predicar. O solamente si veniste a mi seminario o si hiciste, como una guardia muy, muy estricta del púlpito, eso sería un extremo. Sí, Pero el otro extremo sería, pues cualquiera puede predicar, ¿no? ¿Eres hombre? Predica. sí, ¿Eres cristiano? Sí, predica. Entonces, debe de haber un balance, porque no todos tienen el don de la enseñanza. Entonces, no creo que se debe de poner a alguien que no tenga el don de la enseñanza, no se le debería de poner a enseñar, ¿no? O sí, sea, no, el Espíritu dio el don de la enseñanza a algunos, y yo personalmente creo que sí una persona puede recibir el don de la enseñanza después, no quiere decir que ya naciste con ese sí, don y no. ya, o naciste sin el don y ya valió, sino que sí se puede incluso hasta orar para que esa persona reciba el don de la enseñanza, mm, se puede entrenar, se puede practicar, se puede hacer sí, varias cosas para que los hermanos crezcan en ese don, pero sí es importante, no solamente con el púlpito, sino con el oficio de anciano en general, es sí, importante tener un buen balance de decir, vamos a poner un estándar alto, vamos a poner una barra alta de estándares estrictos como
los estándares que se dan en la Biblia son estándares estrictos, pero por otro lado no vamos a hacer imposible el que alguien pueda hacerse un anciano, ¿no? O sea, no vamos a agregarle más calificaciones o requerimientos de los que ya están en la palabra de Dios. Sí, comento así esos dos extremos. En un extremo es que solamente el púlpito lo pueden tener los que fueron al seminario y se graduaron del seminario. Eso es literal en algunas iglesias allá en México. Solo si te graduaste de un seminario y sobre todo el seminario tuyo, de tu iglesia o de tu grupo, puedes predicar. Si no, nada de nada. Y el otro extremo es para tratar de fomentar la pluralidad, sobre todo en las iglesias de varios ancianos ya establecidas por siglos. Cualquiera puede levantarse y cualquiera puede predicar. Si tiene el don o no tiene el don, si ha estudiado o no ha estudiado, y ese es un extremo también muy malo, porque el púlpito, hay que respetarlo. En el púlpito hay que dar la palabra de Dios. Además, enfrente del púlpito hay mucha gente que viene con tanta necesidad de recibir la palabra y tú serías un irresponsable de que no les estás dando la palabra. Nada más estás dando tus opiniones, tus anécdotas, tus cosas. Entonces, hay que equilibrar estos dos extremos y hay que venir a lo que estuvimos viendo hoy, preparar hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros y amarrar la pluralidad en la iglesia. Gracias. Sí. Solo para terminar, hemos hablado del seminario aquí varias veces y unos pensamientos que ayudan, si acaso tú has ido a un seminario, decir, pero mi estudio, o sea, ¿cómo me lo estás negando? Estoy hablando como uno que fue al estudio bíblico, he vuelto y sigo estudiando, pero Dios no escogió al seminario para capacitar a la iglesia, ¿sí? O sea, si el seminario se va, la iglesia sigue. Dios escogió a la iglesia para Sí. capacitar a su pueblo. Entonces, eso es clave, ¿sí? O sea, el seminario puede venir, se puede ir, pero la iglesia fue lo que Dios escogió para capacitar, para instruir a su pueblo. Entonces, ahí es donde ponemos nuestro enfoque, hermanos. Ahí es donde vamos a identificar varones y entrenarlos, es en las iglesias. Y si Dios les permite ir al seminario, gloria a Dios. Pero eso no es, Dios no escogió el seminario, Dios no instituyó el seminario, Dios escogió, instituyó la iglesia para formar a su pueblo y traer esa estructura. Sí. Sí, incluso eso me hace pensar en lo que mencionaste, ¿no? De Timoteo 2, a hombres fieles. Yo siento como que hay una progresión, o sea, como dijeron ustedes, ¿no? Son hombres que ya son fieles, los ancianos son ancianos que ya tienen esas cualidades, pero por otro lado, la pregunta sería, bueno, ¿cómo crecieron en esas cualidades? ¿Cómo se hicieron fieles? Y yo diría que la respuesta implícita ahí es que los ancianos de la iglesia están haciendo un buen trabajo en entrenar a los hombres de la iglesia, ¿no? O sea, no es que crecen en los árboles los hombres fieles y con las calificaciones o que nada más, o que se dan en los seminarios, ¿va? Porque el seminario nada más te da entendimiento teológico, no necesariamente te hace una persona más madura espiritualmente hablando. Entonces yo diría, ¿de dónde salen esos hombres fieles que cumplen con las calificaciones de anciano? Pues salen como lo decías tú, salen de las iglesias donde los ancianos de las iglesias están haciendo un buen trabajo en entrenar a los hermanos para de ahí mismo, de ese grupo, para que de ahí mismo salgan candidatos para el ancianato. Entonces, bueno, en conclusión, es bueno, la pluralidad de ancianos es bíblica, es necesaria. A lo mejor suena fuerte, pero es bíblico que una iglesia que no tiene pluralidad de ancianos es deficiente, le hace falta algo. No es que no sea una iglesia, pero es que le hace falta. Y por otro lado, pues hay un patrón bíblico para establecer ancianos, hay bastantes pasajes. Hay otros temas en los que a veces a lo mejor decimos, bueno, pues es que no hay suficientes escrituras para hacer una teología sobre esto, pero
en cuanto a los ancianos, no tenemos una falta de pasajes. Tenemos muchos pasajes que nos muestran, que nos enseñan principios sobre cómo debe de ser el liderazgo de una iglesia. Entonces, pues gracias por todo lo que compartiste aquí, papá. Sí. Gracias por estar de acuerdo en estar aquí en este podcast. Yo sé que a veces no te sientes como tan cómodo, pero creo que es una bendición para nosotros y estoy Sí, seguro que es una bendición para los que nos están escuchando. Gracias exacto. por invitarme, muy amables, y gracias por su paciencia también para conmigo. Gracias. Gracias, nos vemos en la próxima.